Tengo contenido nuevo y esto fue una parte de una serie especial de los atléticos y las atléticas de San Germán, porque la cuna del baloncesto tiene mucha, pero que mucha historia. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Javier Sabas TV. Activa la campanita que la revolución deportiva ya comenzó. Mucha gente roncando en las redes con que son los más que venden, los que tienen las mejores ofertas. No, papá, el número uno es Autocentro, porque en el momento crucial pide la pelotita y la mete. Arranco con el Jeep Wrangler 2 puertas. Este comienza de $42,491. También te puedes llevar la Jeep Compass con pago desde $240 mensual. También tengo la más buscada, la Jeep Grand Cherokee. Esta te la puedes llevar con APR desde 0.91. No esperes más y llama ahora al 787-302-0208, que con Autocentro compras confiado. Y hoy tengo el placer, el privilegio de conversar con una leyenda de San Germán, leyenda del básquetbol puertorriqueño, Armandito Torres. Armandito, para mí un verdadero placer de que hayas aceptado mi invitación para hablarle del deporte y de su historia. ¿Estás ready, Armandito? Siempre estamos ready y el placer realmente el honor es nuestro que nos hayas puesto en tu lista tan selecta para tener un intercambio deportivo. Armandito, para mí de verdad que un verdadero honor. Yo desde muy pequeño siempre he sido simpatizante de nuestra selección nacional y yo recuerdo los juegos que usted era el comentarista junto a Ernestito, Madrugal, Copa del Mundo 2006 en Japón, todos esos juegos de Puerto Rico, que yo creo que parte de mi formación como periodista, comunicador deportivo, la influencia de usted fue bien importante. Yo tuve la suerte de que eso se dio como producto de estar ocupando todas las posiciones en el baloncesto en particular, incluyendo la de jugador. Así que se dio una metamorfosis casi natural para poder ir desde el muchacho que le daba las bolas a los jugadores para que tirasen, como el que jugaba 31 con ellos después, como el que fue novato del año después, como el que fue parte de la selección nacional después como jugador, posteriormente como dirigente, y entonces tener la suerte de que en muchas ocasiones Ernesto me invitase para ser su compañero en tantas transmisiones internacionales. Para mí esa es la dupla ideal de narrador-comentarista. Armandito, vamos a hablar de sus orígenes. Usted siempre ha tenido el ADN deportivo presente. Sí, porque papá Dios lo quiso así. Yo nací hijo de Armando Torres Ramírez, que fue de los promotores originarios en la década del 30, primero como jugador y después como promotor. Armando, de quien era hermano, pues del Inmortal, y de quien se convirtió en un ícono en el baloncesto puertorriqueño, de los primeros, yo diría, Arkelio Torres Ramírez, que fue una figura que pasó los mares, que tuvo una muerte temprano, y entonces ya yo venía con eso, ¿no? Pues yo era el mascota del equipo, porque mi papá, si no era jugador, era dirigente o era apoderado también, y entonces pude ser apoderado. O sea que pues es un terreno natural, me siento cómodo en cualquier faceta. Armandito, usted nació en Ponce, ¿correcto? Yo nací en Ponce, eso es, que por cierto, agradezco siempre que hayan tenido me hayan dado el honor y la gentileza de haberme exaltado este año al Salón de la Fama en Ponce, ¿no? Yo nací en Ponce porque la razón fue una razón de salud de mi mamá, que había tenido tres partos que había fracasado en los mismos. Y te estoy hablando de 1941. Así que le dijeron que allá en Ponce había una doctora, que era la doctora Pérez Marchán, que era la fenómena en eso. Porque en aquel entonces todavía también se hacía a mano por la vecina. El parto, se llamaban las comadronas. Y yo tenía familia en Ponce por parte de mi abuelo. Y este último turno al bate, que fue el cuarto, pues llevaron a mi mamá a Ponce, al hospital, y demolido ya, hospital Dama,
Y así nací yo un 18 de octubre, pero estuve un día. Y de allí en adelante, pues, obviamente en San Germán, que es mi cuna, que es donde he vivido básicamente absolutamente toda mi vida. ¿Qué significa el Coliseo Arquelio Torres Ramírez para Armandito Torres? Bueno, tú sabes, uno nació con eso, porque yo ya en la década del 40, con 7, 8 años, que era mascota, pues Arquelio muere. Y entonces a la cancha de cemento, donde los atléticos habían ganado unos cuantos campeonatos y subcampeonatos, en la década del 30 y el 40, le ponen el nombre de Arquelio, ¿no? Arquelio muere a los 32 años, así que uno nace escuchando. De hecho, una de las batallas mías, inocente al fin, era lograr una personalidad. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque donde quiera que yo me movía en San Germán, pues lo pequeño en cuanto a población, y yo iba caminando, pues decían, o ahí va el hijo de Armando, o ahí va el sobrino de Arquelio. Así que era casi obligado. Allí vino uno que otros genes, la bendición de Papá Dios, y entonces pude tener unas habilidades aceptables que me hicieran triunfar como jugador y posteriormente como dirigente del equipo de San Germán, equipo de Ponce, Caguas, Quebradillas, Bayamón. No pude desarrollarme dedicarme total a la carrera de baloncesto como posteriormente lo hicieron Julio Toro y Flor, porque mi papá murió de 57 años, entonces tuve el conflicto de la farmacia, que era el negocio de la familia, y el baloncesto, así que me convertía más en un dirigente part-time, pero tenía 3 farmacias, porque ya tenía mi propia familia, con 4 hijos. Armandito, a pesar de todo eso, usted escribió su propia historia, un capítulo bien importante en el deporte puertorriqueño, en el deporte sangermeño. ¿Pesa el apellido Torres para usted? O sea, ese inicio como baloncelista, ¿habían expectativas bien altas con Armandito? Sí, las había por eso, porque Arquelio, pues, la huella había sido grande, demasiado grande, en particular. Y a pesar de que Arquelio tuvo un hermano menor, José Luis realmente sus habilidades eran más en atletismo, a pesar de que era lo que se llama un jugador de ocasión en el baloncesto, un gran sexto hombre, pero no de las habilidades de Arquelio, ¿no? Que Arquelio es un jugador época, como Pachín posteriormente fue un jugador época, y Pototo y Tirajón Feliciano fueron jugadores época. Pues eso pesaba, por eso te dije que Papá Dios me bendijo, porque se esperaban cosas, y desde temprana edad, que el baloncesto curiosamente se jugaba más masivamente a través del sistema escolar, pues los equipos de San Germán ganaron sus torneos nacionales de baloncesto, sus torneos nacionales de primera categoría. Y en esos torneos, pues yo normalmente era campeón, y campeón de anotaciones, capitán. Y así a temprana edad fui novato del año, en 1959. Y trasládame por ese 1959, Armandito. ¿Cómo fue ese año? Pues ese año, curiosamente, en San Germán había la escuela pública y la escuela privada. La escuela privada era el Colegio San José. Yo había estado en ambas, ¿verdad? La cuestión del español y el inglés, etcétera. La privada era de monjas, de verdad, porque eran monjas las que daban clases, y todo era en inglés. Y entonces teníamos un buen equipito de baloncesto, pero nos quedábamos cortos siempre. Y una persona que influyó mucho en mí, que fue mi maestro, y que lo habían ascendido a director escolar, Reinaldo Santana, me dijo: Armandito, si tú te vienes del colegio para la high de San Germán, quedamos campeones de Puerto Rico, porque nos quedamos cortos siempre. Y yo lo hice así. Y ese año le ganamos a un equipo de la Central High, que tenía a Teo Cruz y a un montón de excelentes jugadores, y de allí pues, fue el salto a baloncesto superior, y novato del año, y después la carrera con alza y baja. Armandito, usted forma parte de un capítulo bien importante de lo que vendría siendo San Germán, el baloncesto San Germán, que tal vez se puede debatir
que es la principal institución basquetera del país, o sea, al menos la que más historia tiene junto a Bayamón. La que más y Bayamón no la tiene por decisión de Bayamón, porque se habla muy poco que Bayamón, por cuestiones familiares, personales que no vienen al caso, llevaba un paso extraordinario hasta el 34, pero después tuvo 20 años sin jugar. Esos errores que se cometen a veces, institucionales, por grupos que tienen el baloncesto, y de la mejor fe se equivocan y adoptan la posición, pues que no juego, me llevo la bola. Pues perjudicó a Bayamón, de eso no hay duda, pero se quitaron. Y no fue hasta que Paco Moya, el doctor Moya, en el 54 regresó un equipo a la liga. Pero San Germán, yo creo que toda esa época nostálgica, que aquí en esta cancha está arropada por los banderines de campeonatos y subcampeonatos, es extraordinaria. Tú imagínate, al extremo. Era otro Puerto Rico, era el Puerto Rico agrícola, porque las cosas hay que cogerlas en su contexto. Se hacía un esfuerzo grande porque todos los jugadores fueran de San Germán, nacidos en San Germán, en la escuela en San Germán. Y San Germán hizo lo increíble, que no se ha repetido, que es tener dos equipos, 36 y 37 o 36 y 38, que fueron campeón y subcampeón a la misma vez. Con jugadores de San Germán. Con jugadores de San Germán. Porque los Tigres de San Germán, que era como se llamaba, era un equipo muy fuerte, entonces había suficientes buenos. Y Emilio Heique se inventó su torneo y un grupo de muchachos jóvenes, encabezados por Arkelio, etcétera, llevaron a inscribir a un segundo equipo. Y él dijo, es que ya San Germán tiene un equipo inscrito. Y además ustedes son muy jovencitos. Ese era el equipo Farmacia Martín, que lo patrocinó. Y resulta que entonces Toto Murati, Nono Murati, que era uno de dos hermanos, el otro era Toto, ambos del Salón de la Fama en el baloncesto y ambos ingenieros, ya obviamente están con el señor, pues Toto, Nono, digo, pues yo los refuerzo a ellos. Y entonces los llamaron un gallo y cuatro pollitos. Y el gallo y cuatro pollitos fue que la serie final fue del Farmacia Martín contra los Tigres. No fue hasta el 40 cuando Felicio Torregrosa regresó de estudiar en Estados Unidos y llegó a lo que hoy en día es la Universidad Interamericana, que unió eso en un solo equipo con los Atléticos de San Germán. Armando, y por toda esa historia es que se conoce a San Germán como la cuna. Sí, porque ese nombre curiosamente se lo pone el país, porque todos eran de San Germán. O sea, San Germán tuvo una playa de jugadores en un momento dado. Chitín Barea, Pototo Jamírez, Toto y Nono Murati, Arkelio Torres Jamírez, Rajao, Francis Jamírez, Pototo, Lulo Cordero. No me obligues a seguir. Pero San Germán del 32, que ganó su primer campeonato, hasta el 59, la mayoría de sus jugadores todavía eran de San Germán. Sus equipos de ligas inferiores eran campeón o campeones. Y entonces el país le llama cuna porque pues, nacían en San Germán. Y de ahí es que viene la cuestión de cuna que en un momento dado, hace unos años, se malinterpretó. Armandito, ¿y cómo se explica ese fenómeno? ¿Por qué el baloncesto ha sido tan exitoso en San Germán? O sea, San Germán que queda a millas de la capital. O sea, ¿cómo se explica esto? Posiblemente el ser pequeño, porque era una calle principal que se llamaba Calle Luna. Hoy en día se llama Avenida Universidad Interamericana, ¿no? Y aquí el San Germán era un San Germán de 15 a 18 mil habitantes, ¿no? Ahora de 40. Pues no había mucho que hacer. Acuérdate que no había televisión, la radio era limitada, así que ¿qué iban a hacer? Era la época de la caña, así que iban a hacer los muchachos. Pues se dio el fenómeno del baloncesto. Yo me pregunto a veces qué razón hay para que Ponce sean las Quenepas y Mayagüez sea el Mangó y así sucesivamente. En Puerto Rico hay unos pueblos, pues no se dieron los baloncelistas. Después la propia evolución del juego
fue cambiando todo. ¿Y sabe, Armandito, cómo fue que llegó el baloncesto acá a San Germán? Sí, el padre del baloncesto en San Germán es Ubaldino Ramírez de Arellano, que se fue a estudiar odontología a Estados Unidos, jugaba. Su hijo Francis fue otro estelar, como fueron buenos jugadores, otros hijos de él, Nino y Mica. Ramírez y Ubaldino, cuando regresó de allá, pues ya aquí en San Germán había sido fundada el Poli desde 1912. Acuérdate que en 1898 había sido la invasión de Estados por acá, Unidos, por Juanica. y tú tienes que unir eso a James Naismith, que había sido el maestro de educación física, aquel canadiense, que las autoridades norteamericanas le dijeron, invéntate un juego allí para jugar en el invierno, que se pueda jugar dentro y que no se suspenda por lluvia, y de ahí que sale el baloncesto original. Así que eso se une a la invasión, con la invasión al establecimiento de instituciones norteamericanas, la OMC es una, y la llegada del protestantismo. Puerto Rico era España por más de 400 años y era catolicismo, ¿no? El pecado y el delito eran una misma cosa para los efectos legales. Y eso se une con la Universidad Interamericana, ¿correcto? Sí, claro, pues es que tienes que unir todo eso. Y la Interamericana venían los muchachos de la zona metropolitana, sobre todo aquellos que no eran católicos, porque así es que se origina. Hoy pues es presbiteriana, pero es una universidad totalmente abierta. Entonces Ubaldino ya venía con esa influencia. Y a los muchachos de San Germán les dio la curiosidad de llevarlos a jugar contra los muchachos de la Interamericana, para ver si realmente los muchachos que le estaba entrenando, y resultó que le ganó el juego de embuste. Y los de la Interamericana, pues los del Poli se quedaron picados, ¿no? Y fueron a un juego más formal entonces. Y entonces le ganó por más. Y el país en 1930, unido de la mano de Emilio Heike, de Julio Francis Edwards, se me van a olvidar algunos, pero sé más que tú de eso. Bastante. Hacen la primera Liga Superior de Baloncesto, de la cual San Germán es cofundadora, ¿no? Y que es una de las supuestas 5 franquicias inamovibles y que no se pueden supuestamente cambiar de pueblo ni nada de eso. Entonces empieza con un éxito automático desde el comienzo, de ganar o ser subcampeón. Y tan es así que a pesar de que una vez tuvimos una sequía de 35 años sin ganar un campeonato, que es otra de las cosas nostálgicas que me alegran, porque San Germán había ganado en un momento dado 4 torneos consecutivos, el último el del 50, donde mi papá había sido el apoderado, pues no volvimos a ganar hasta el 85, y yo tuve la dicha de ser el apoderado y el assistant coach de la mano con Flor Meléndez en 1985, y San Germán había estado 35 años sin ganar. Luego ganamos subcampeonato en el 86 y repetimos campeonatos en el 91, 94, 97, con Armando Acosta de apoderados y Carlos Morales, Miguel Mercado como dirigentes. Así que San Germán ha tenido esas épocas. La segunda gloriosa pues fue más corta, pero la primera, esa nostálgica, el dominio es total, es mayor que el de los Yankees inclusive. Que usted, Armandito, dividiría la historia de San Germán por épocas. Sí. Hay una época que se da después del 57, que es cuando tomamos la decisión de retirarnos de la serie final con Geopiedra. ¿Qué pasó ahí, Armandito? Pues que con la serie, el primer juego, o sea, ahí se dieron unas situaciones curiosas. San Germán había inaugurado un hangar que le habían prometido por sus éxitos, y el ejército norteamericano, la Fuerza Aérea, pues le había puesto Jaime Benítez, presidente de la Universidad de Puerto Rico, un hangar allí que era desechable, y Benítez no quiso eso, y Santiago G. Palmer, que era un senador muy influyente,
de San Germán y del área de Mayagüez, dijo, pues esa es mi cancha bajo techo. Y consiguió el dinero para un excelente tablero y ahí los Atléticos empezaron a jugar en el 54. Pero San Germán había ganado en lo que llamamos la cancha vieja, que es la que está frente a las escuelas públicas y el Colegio San José, los años 47, 48, 49 y 50. En el 51 y 52 se había eliminado en semifinales y en el 53, estando en la serie final con Ponce, la serie empate a 1, hay una pelea, un encontronazo entre Lilo Becerra, el centro de Ponce, y Francis Jamírez, el de San Germán, y el torneo se queda desierto. Es el último torneo que coge el gobierno de Puerto Rico, que coge Monaga, lo que era la administración de deporte. Y ahí nace el CBS, que era Circuito de Baloncesto Superior, que son 8 equipos. Entre allí está uno, mi papá, que había sido el apoderado en el 53. Y ahí estaba Fredo Toro de Ponce, estaba Pancho Padillas padre, del que estuvo después en Arecibo. Estaba José Garriga en Río Piedra, estaba Huizo Purcell en Santurce, estaba Juan Elías en San Juan, llevo 7 y no juego más. Y fundan el CBS. El Circuito de Baloncesto Superior coge esos primeros años hasta que entonces cambia a Federación de Baloncesto por razones de Guigo Otero, sabiamente inscribirnos en el baloncesto internacional grande ya, que fue cuando fuimos a Chile y Pachín fue el más valioso. Pero en ese interín, San Germán, después del torneo que declararon desierto del 53, va a finales con Ponce en el 54. Y curiosamente es el año que inaugura el hangar y Ponce queda campeón. Y entonces se da un fenómeno de que los años 55, 56, 56, San Germán y 57, San Germán choca con Ponce otra vez, pero en semifinales, y lo elimina. Y por el otro lado, Río Piedras eliminaba a Arecibo. Clasificaban 4 equipos de 8. Y entonces semifinales y finales, ¿verdad? No era como ahora. Y entonces en la serie final del 57, pues San Germán le gana el primer juego a Río Piedras en el Cito Escobar y en el segundo, en el hangar, que no tenía Cyclone Fest ni nada de eso, un fanático de San Germán, faltando 40 o 50 segundos de juego, ya Río Piedras asegurando el juego, lanza una silla a la cancha. Y yo creo que fue excesivo el castigo, ¿no? Porque le quitan el gesto de los juegos locales al equipo de San Germán y si es difícil es ganar local ahora. Tú imagínate, en aquel entonces, San Germán pide jugar el gesto de los juegos en cancha neutral, pide que el tercer juego decida, pero obviamente así no es. Y lo que la liga se sostienen, tienen que jugar en Ponce o en otro sitio, pero en San Germán no vuelven a jugar. Y San Germán se retira del tercer juego. Armandito, y jalarle de San Germán para Sisto Escobar, una serie, no, eso... Aquello era, porque era por la carretera vieja, como decimos. No había las autopistas estas, te estoy hablando del 57. Te estoy hablando 43 y 24, 67 años. Hace eso, tú no habías nacido. Que los sacrificios de los jugadores... Y los jugadores, precisamente la ayuda que podía hacer eran becas porque no había los BOG y eso. Y tú salías de tu cajera universitaria a trabajar. No salías a una cajera de baloncesto como ahora. Ahora los que juegan baloncesto, como pasa con los dirigentes, esa es su forma de vida. Claro. Nosotros originalmente no. Yo, por ejemplo, me gradué, yo era propagandista médico. Y yo era propagandista médico y jugaba. Pachín era gerente de banco. Que no era atleta a tiempo completo. No, ni a tiempo semicompleto, hombre. Era para la temporada, para los meses de verano, después que tú terminabas tus 4 años universitarios.
Y si te ibas a estudiar Derecho o Medicina, como el caso de Totín Cestero, de Demetrio Fernández, y te puedo mencionar muchísimos otros, pues no era así, era aficionado. Y se iban de tú a tú con los yugoslavos, con los soviéticos y le ganaban. Yo no debo quitar al presente, pero debo decir que aquellos sí que eran los yugoslavos y los soviéticos, porque era la federación de países hecho uno, con el mariscal Tito en Yugoslavia, por acá con la Unión Soviética. Todo eso hoy en día son 8 o 9 equipos, sí. Buenos todos, por cierto. Pues después cuando ellos, sus problemas políticos, y se partieron, todavía son, ahora buenos equipos tienen, pero no son aquellos equipos. Por ejemplo, nosotros en Seúl le ganamos a un equipo de Serbia que tenía a una serie de jugadores triunfadores ya en la NBA, regulares, triunfadores, y bueno, ya eran tan buenos que Estados Unidos tuvo que reconsiderar el enviar jugadores colegiales a dar pela y tuvo que empezar a llevar profesionales exitosos si quiere ganar. Si no son bien exitosos, no ganan tampoco. Amigo, yo siempre he querido que el deporte no se puede separar de la política. En el caso del baloncesto, yo creo que es un reflejo de nuestra situación sociopolítica. Toda la historia del baloncesto, nuestra selección nacional siempre fue dirigida por seleccionadores que eran norteamericanos. Eso va de la par con nuestra relación, ¿verdad?, sociopolítica. En el caso de usted rompió con esa... O sea, en Juegos Olímpicos y Mundial, usted fue el primer puertorriqueño en ser director en propiedad de nuestra selección nacional en Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial. Yo tuve también el gran honor de dirigir todos los torneos cualificables, tanto del olimpismo como de la FIBA. O sea, yo dirijo centro básquet, el primer centro básquet que gana Puerto Rico en 1972, 73, yo fui el dirigente. Derrotamos finalmente a Cuba, que había ganado medalla de bronce. ¿En Múnich? En Múnich. Tuve la suerte como jugador de ser parte del primer equipo que ganó unos centroamericanos. El dirigente fue Víctor Mario Pérez. Entonces tuve la suerte de dirigir centroamericano y ganar centro básquet. Tuve la suerte de dirigir panamericano, ganando medalla, llegar segundo en un cualificatorio de olimpiada para poder ganar una olimpiada del 88 donde lamentablemente volamos con 8 jugadores porque estaba acá la serie final de Canóvana y Bayamón, y entonces acá pues se quedaba Jerome Mincy, se quedaba Ángelo Cruz, se quedaba Ramón Ramos, que no pudieron volar, y yo no tuve 12 jugadores para practicar hasta el día antes del primer juego. Allí nosotros le ganamos a la Yugoslavia esa que te he dicho, y le ganamos y perdimos en tiempo extra con la Unión Soviética. Que terminó siendo campeón, fue Yugoslavia. Sí, pero sí, pues Estados Unidos no ganó. Nosotros hubiésemos estado en el medallero si le ganamos a la Unión Soviética, y 2 tiros libres que no entraron, que no viene al caso, evitaron que ganásemos en tiempo regular, anotando uno de ellos nada más, que fueron primero y segundo. Posteriormente terminamos con 5 victorias y 3 derrotas, y en el camino derrotamos a España, entre otros equipos. O sea, yo tuve esa suerte, y entonces de que Ernesto me llamase y dirigir todos esos torneos también, ser dirigente en centroamericanos, panamericanos, mundiales, olimpiadas. Pues hemos tenido esa dicha. Y Javier, para mí mucho más importante que haberlo tenido es haberlo tenido sin entregar principios. O sea, yo no me considero un dirigente de baloncesto más. No porque el más sea malo, eso da y sobra, ¿no?
O sea, el libro de Flor y de Julio Toro, etcétera, habla por sí solo, pero yo asumí posiciones siempre fuera de la cancha. Posiciones que muchas veces me llevaron a chocar fuerte con líderes, imagínate, como Germán Rico Sampaio. Posiciones que si chocaban, chocaban. Y yo las expresaba. Así que fueron los pantalones de Tuto Marchán los que me pusieron a dirigir la Olimpiada, defendiendo Tuto la soberanía de la Federación de Baloncesto. Porque si yo no quería que fuera yo, pero era por mis posiciones, tanto olímpicas como deportivas, en el deporte puertorriqueño, ¿no? O sea que yo me siento contento, a pesar de que estuve carente de otras oportunidades. Por ejemplo, a mí ni por cortesía me invitaron a ser representante del interés público en el olimpismo, y menos cualquier otra posición, pues porque tenemos la costumbre de, al que llama las cosas por su nombre, llamarlo problemático y controversial, y no sincero y honesto, que es como yo escogí ese camino. Si no, quizásamente el camino hubiese sido sin tantas cosas con espinas, como siempre estuvo. Armandito, ¿cómo era esa relación con Tuto Marchán? Tuto Marchán es un ser indescriptible. Tuto Marchán, inclusive te puedo decir que hablábamos mínimo 3 o 4 veces a la semana, pero hablamos de todo, desde política, gelamos el mundo, nos echamos a reír y vamos a gelar el mundo. Pero Tuto era una persona bien adelantada. Tuto se adelantó a la admisión de los profesionales en el baloncesto que nadie quería, y después todo el mundo reclamaba como logro. De ellos Tuto revolucionó el baloncesto aquí, porque entendió que solamente del balance competitivo está el éxito de la federación, y entendió que la federación siempre tenía que ser más fuerte que la liga, porque tú no pares y después quedas en cinta. En Puerto Rico al revés. En Puerto Rico realmente pues es de la otra manera, y estamos lamentablemente por eso carentes de filosofía, pero eso tiene que ver con lo que dice al principio, y eso no son colores políticos, eso son realidades que nosotros, haber sido ocupados por más de 500 años, tenemos muy herida nuestra autoestima. Entonces esa autoestima, que es como Margarita Silvestre, se guarda para eventos deportivos. Por algún sitio tiene que salir, por algún sitio tiene que salir. Y sale en el canasto de 3 de un jugador, sale en las piernas de la muchacha de los 110 metros con vallas, sale. Es el deporte por donde puertorriqueño brota su ser, su nacionalismo, en el sentido de lo que es, de su nacionalidad, ¿verdad? Porque es un pueblo hecho y derecho, y que es un pueblo pues, que sin embargo pues, no tiene su derrotero definido, no ha tenido unidad de propósito entre sus líderes, que no han podido entender que posiblemente en la diferencia estaría la unión, de exigirle al que llegó una vez, finalmente tome juntos, no separados, unas decisiones de qué va a pasar con nuestro país. Y entonces cada día estamos más separados y más separados. Y ahí el deporte juega un gran lugar. Yo, pues muchas veces defendí las posiciones difíciles de defender, las minoritarias. Pero yo había aprendido de pequeño de que eso de grande y pesado es para la gente, para los animales, que los hombres, que es la creación divina, es el número de estrellas que tienen en la frente, y que la palabra principio, dignidad, tienen que jugar un papel decisivo para uno llegar a la almohada sin problemas mayores, y eso definitivamente tiene un costo. Armando, ¿y me podrías dar el ejemplo de esas luchas o esas ayudas a esos grupos minoritarios, tal vez ideas minoritarias que usted
Bueno, la lucha de Boy Correa fue una lucha tremenda. El bloqueo astuto para que no llegase a ser presidente del Comité Olímpico. Una la ganamos, otra la perdimos. La lucha de ir a Moscú, donde posteriormente llevamos solamente a un boxeador después que aparentemente habíamos ganado 3 boxeadores. el caso, por eso, pero habíamos ganado el caso y resultó que en la práctica lo perdimos, que no fueron, y por diferentes razones. ¿Y esa dolió, Armandito? ¿Ah? ¿Esa dolió el hecho de no ir a Oh, Moscú? sí, y el tiempo nos dio la razón, porque Puerto Rico es donde único está igual que los demás en una olimpiada. Uno de los momentos más emotivos de mi vida es cuando se abre ese estadio, más en un torneo mundial o en una olimpiada, y entran las delegaciones, y hay 120, 150 mil personas en un estadio, y ahí junto a cada uno, como si tú tuvieras una bola del mundo dibujada, y Puerto Rico viene como si fuera un gran rompecabezas que falta. Vienes tú y plantas tu bandera, tú sabes. Pues, porque eso es lo natural, porque eso es lo natural para todos, no para unos sí y otros no, sino para básicamente todos. Y entonces, pues, el deporte te da eso, y pues eso no deja de chocar con la indefinición que tiene nuestro país, nuestra gran indefinición que llevamos a todas nuestras expresiones como pueblo. Y el deporte es una de ellas. Y el deporte lo que pasa es que saca a flote el nacionalismo que está escondido en la lucha electoral. Pero que es un nacionalismo real, un nacionalismo de espectáculo. O sea, a mí me parece, Armandito, que el deporte valida la existencia de una nación distinta, diferente a cualquier nación en el mundo. Perfecto, pero eso precisamente se ve en países libres y soberanos. Claro. ¿Verdad? No se ve en colonias, supuestamente, para llamarlo como es. Pero aquí nosotros hemos tenido un problema, y lo tenemos en todo, de definición o de buscar consenso para definirnos. Y el deporte no ha sido una variación. Nosotros improvisamos, y se puede dar o no se puede dar. 0 refuerzos, 3 refuerzos, 1 refuerzo para unos sí, para otros no, torneo balanceado, torneo no balanceado, sueldo controlado, sueldo no controlado y por ahí para abajo. Tú sabes, y yo no estoy favoreciendo ninguna, te estoy diciendo que es una ensalada. Claro. Y usualmente como que la joya habichuela pega con aguacate, ¿verdad? Y un pedacito de carne así picadito, ¿verdad? Que ya cuando tú pones joya habichuela y a eso le pones encima langosta, como que no pega. Y es comida también deliciosa, ¿ves? Y entonces pues eso es lo que no hemos encontrado nosotros. Te he dicho en el pasado que somos lo más parecido al pasajero ese que llega al aeropuerto y le dice a uno, véndeme un pasaje de avión por ir para abajo. Y va del aeropuerto, ¿y para dónde van? Le preguntan, no sabe. Hasta donde llegue la gasolina. Se refleja en el deporte. Y por eso tenemos a veces grandes haberes y otras veces grandes bajones. Y entonces pues no llamamos las cosas por su nombre. Y a los que hemos tratado, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, de que haya eso, pues no lo logramos. La escuela es un revolú. La escuela es donde están nuestros atletas, porque es donde están nuestras juventudes. Y yo creo que hay un disloque actualmente, no sé si... Total, pero es que nunca nos han hecho caso. Nunca nos han hecho caso, y la escuela de educación física, o sea, la educación física es una materia... Primer contacto que tienen los jóvenes con el deporte. Por eso, pero que es mucho más que 6 muchachas jugando voleibol y 10 baloncesto, eso no es. Eso es una expresión del deporte. Educación física en mente sana, en cuerpo sano. Y es otra cosa, entonces de ahí tú puedes sacar los instructores, que a su vez puedan reconocer los muchachos que tienen unas aptitudes. Y para eso tú no tienes que ser un país comunista, ni socialista, ni embuste. Lo que tienes que tener es creer en eso. Y tú verías cómo se nos volverían a dar
los Iván Rodríguez, los Ovidio de Jesús, los Guienard, los Wilfredo Maisonave, toda aquella playa de nosotros atletas de Piticampo que nos decían la Suiza del Caribe, y que íbamos a los Penn State Relief y los ganábamos, porque en la escuela se jugaba más, con menos infraestructura. Pero no hay ese derrotero, Hay un papagayo, digo yo, cada 4 años, y esperamos 4 años más para que no pase nada. No hay un esfuerzo colectivo. No lo hay porque no tenemos una filosofía. Nos pasa con la fecha del torneo, nos pasa con el equipo, nos pasa con todo. Nosotros no nos insertamos en nada. Y ahí tienen los problemas del equipo nacional, que eso es desde los tiempos inmemoriales. Bueno, Bendito, usted me acaba de señalar que en el 88 no tuvo el equipo completo hasta lo último. Yo oía que habían tenido 2 semanas y 3, yo me echaba a reír. 8 jugadores para ir a una Olimpiada al otro lado del mundo, a Seúl, a Corea. 12 horas de viaje. Entonces, cuando aquellos 3 que faltaban, por fin se decidió el campeonato, volaron para allá, no pudieron ni festejar el campeonato, para empezar a jugar contra Australia el otro día. Imagínate que mis jugadores 9 y 10 eran Flor Meléndez y Víctor Vargas. Los dos estaban unas 50 libras sobrepeso. Pero lo que hacían era que caminábamos la cancha, con Jordi Rosario, que era el otro asistente, para más o menos tener una idea de los diferentes movidas. Pero era una clase como si tú fueses a bregar con la licencia de conducir, y pasa mucho. Sacan A en el teórico, pero en el práctico, pues el práctico no lo había habido. ¿Y qué usted cree que se pudiese hacer para... O sea, en muchas ocasiones, pues el BCN, a pesar de que... Definir, ok. Eso es lo primero. Y en la definición, a uno le gusta y a otro no le gusta. Definir. Yo creo que ya estamos listos para una liga puertorriqueña de verdad de verano. Porque hasta donde va a llegar esto, lo que están hablando ya de sueldos de $1 millón 4 años y 200,000, y Guaynabo le compra a aquel y aquel le vende al otro. Ya se venden los goles. Eso es insostenible. Eso es insostenible porque eso está amarrado, no de nada institucional, sino de unos millonarios bien habidos, pero de turno, que hasta dónde duran yo no sé. Ya uno que parecía que iba a hacer grandes cosas en el proyecto ya dijo que se va, que es Yadier Molina. Cuando otros van a seguir yéndose cuando no ganen, hay que verlo. Yo creo que aquí hay que hacer una liga profesional, de verdad. ¿Y debería ser el verano o se debe ajustar el calendario FIBA? No, y hacer una liga puertorriqueña de verdad. Que eso el control lo tiene la FIBA, que es la que, ¿cómo se llama? Los certifica, los valida. ¿El ente regulador? El ente regulador que juegan o no juegan en ningún sitio. Y entonces hacer una buena liga puertorriqueña, porque aquí estamos jugando de embustes, entonces ya los muchachos de 17, 18, 19 años se les hace muy difícil subir a liga, porque tú vas a traer 3 jugadores refuerzos, porque con 2 veteranos de aquí ya tienen un cuadro regular, tú sabes. Pues no hay nada malo con eso, pero no lo definen así. Entonces quieren tener un poquito de cada cosa. Eso es tú querer comer a cada momento sin hacer la digestión, sería un mamey. Tú no pararías nunca, pues nosotros queremos la parte positiva de cada cosa. Y no estamos dispuestos tenemos pánico al cambio. Nosotros es el status quo, que no pase nada. Oye, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Y cómo va a seguir? Igual. Entonces todo el mundo opina, nadie llega a acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo. Mira, el baloncesto en Puerto Rico se comercializó. Que si para bien o para mal, pues claro que yo prefiero mi época, que jugaban por amor al arte. Si yo llegaba a la cancha, a la práctica a las 7 de la noche con mi maletín, de haber visto 7 médicos y 2 farmacias, y ahí me cambiaba y empezaba a practicar. Y así éramos todos. Así éramos todos. Porque los primeros New Yorkers que llegaron también eran estudiantes, no eran
jugadores profesionales de otras ligas. Y que esos jugadores neorricanos y tal vez puertorriqueños que luego, por nuestra realidad, tuvieron que mirar a Estados Unidos, luego formaron parte de la sociedad puertorriqueña. Bueno, y en la Interamericana venían a jugar también. Pero es que lo eran, porque también ese es un fenómeno político. Nosotros tenemos el problema que no nos gusta discutir política de alto nivel, porque creemos que toda la política es colores y partidos. Y no, cuando yo hablo de política, hablo de otra cosa. ¿Verdad? Puerto Rico hubo una primera gran emigración en los años mediados del 40 hasta el 60. Sí, a Nueva York, a Hawái. Pues eran puertorriqueños que se tuvieron que ir como se están yendo ahora. Como se han ido ahora más de 1 millón. Ya hay más allá que acá. Y entonces los hijos de esos no son puertorriqueños, pues claro que lo eran. Criados en otros. Hombre, aquí nadie te habla, aquí te hablan de exilados políticos. Aquí hablan muy poco de lo que somos, exilados económicos. Puerto Rico está pasando un exilio brutal, de índole económico. De que yo tengo 2 nietos ya que se graduaron y ambos no consiguieron trabajo en Puerto Rico, están en Estados Unidos. Uno de Javier y uno de Pedro Gilberto. Ya 2 nietos de 24 y 26 años. Pues, ¿qué hacen allá ellos? Exilio económico. Armandito, y la selección nacional es un reflejo de nuestra realidad social, porque lo vemos por lo menos el pasado de la Copa del Mundo. Porque al no tener un programa, el problema no es la elegibilidad de esos muchachos, que para mí son puertorriqueños. El problema es depender en eso y estar carente de un programa escolar. Oye, porque el Comité Olímpico, la función del Comité Olímpico no es el desarrollo. Mira que nosotros copiamos cosas de Estados Unidos. Estados Unidos es la escuela. Tú lo sabes, tú que sigues el deporte de cerca. En Estados Unidos, en las escuelas, Estados Unidos tiene como 300 universidades y hay torneos hasta de bolita y hoyo. Y en esas escuelas van subiendo los próximos y hacen deporte y se reconocen quiénes son los atletas por los tiros, por el pisticampo, etc. Así era en Puerto Rico. Pero entonces ahora pues dependemos. Mira, tengo un nieto por allá en Wisconsin. Pues ya es 2ª, 3ª generación. En algún momento el olimpismo, yo vaticino, ¿no? que va a protestar un poquito en cuanto a eso. Ya los yugoslavos y otros países nórdicos han estado protestando. Que tal vez pensar que los resultados que hemos tenido han sido resultados accidentales, que no necesariamente la institución del país está involucrada en el desarrollo de esto. Totalmente, porque las federaciones como tal no operan, entonces no hay escuela. Las escuelas ahí están. Nuestra matrícula escolar están los atletas. No es, hombre, benditos sean todos los nietos y que sean elegibles, pero no es allí donde está. No es que se dé la chepa de que la mamá de Yanmín se case con un americano y tenga a la muchacha, y qué bueno, y la muchacha es tan puertorriqueña para mí como tú y para mí. Claro, pero se pierden así en Puerto Rico. Claro, y que tal vez con instituciones más estén sólidas, esos puertorriqueños que han emigrado a los Estados Unidos pueden ver en Puerto Rico una posibilidad para ellos continuar su desarrollo. También, pero nuestros atletas están sin trabajarse en las escuelas de Puerto Rico matriculados, en unas clases de educación física inexistentes, en unos programas de educación física que se han aprobado 1000 cosas en las cámaras legislativas y nunca se han cumplido. Allí está. Eso está allí, pero no, porque ¿qué hacemos? Improvisamos. Nosotros queremos decir que ganamos 14 medallas, 12 medallas. Pero tú preguntas, ¿producto de qué? Te estaba diciendo ahorita que hay una realidad, que es que cuando llega la televisión, ya terminando los años 60, unida con el baloncesto fancy de los neoyorquinos, el baloncesto se empieza a comercializar. Se acaba eso de jugar por amor al arte. Donde nosotros hayamos tenido logros también, que quede claro. Nosotros habíamos ganado ya unos centroamericanos invictos en el 62
habíamos hecho un gran papel en el Mundial de Chile. En el 58 habíamos sido subcampeones de los Panamericanos en el 59. Eso hay que decirlo. Habíamos ganado el Centroamericano en Puerto Rico en el 66. Y tú sabes, no era con New Yorkers, debo decir eso. Así que la institución del país sí desarrolla esos talentos. Pues claro que sigue, pero es en las escuelas. O sea, es en las escuelas. Nosotros tenemos el talento que no usamos. Bueno, pero es que tú no puedes mezclar eso con la Liga Superior de Baloncesto. Y con darle o no darle $1 millón por 4 años, o lo que sea, a una liga que pierde lo que tú les enseñó a todos, que era el balance competitivo. Tú quieres tener éxito en una liga, dale balance competitivo. Oye, lo han hecho en las Grandes Ligas. Lo han hecho en las Grandes Ligas. Tú fíjate que lo han hecho. Y los sorteos, etcétera, buscando que los mismos no ganaran en la NBA. Lo han hecho a otros niveles, pero pues nosotros tenemos que definir. Y si queremos esa liga comercial que nos ha apasionado estos últimos años, pues vamos a tener esa liga comercial. ¿Y cómo se encuentra ese balance competitivo? Repartiendo el dinero. O sea, a base de billete limpio. Pues entonces tiene que ser comercial. Entonces, para todos los reggaetoneros y los millonarios de la Ley 22, etcétera, que quieran tener un hobby y alegrarse de ver el pueblo unido celebrando y eso, pues no hay problema. Porque yo me alegré. O sea, yo tenía un problema en esa serie final enorme, porque Flores es mi hermano, tú sabes, pero yo siento grandes simpatías por Cagua, porque Cagua lo fundó una persona que yo quise mucho, con el doctor Tato Dávila, que murió recientemente. Así que tenía ese conflicto, a pesar que me alaba más Flor que Cagua, pero no me daba coraje que fuera Cagua. Pero decir que eso fue el resultado de un trabajo en Cagua, no es verdad, ese es Guayama. Ese equipo viene de Guayama o Macao con 2 o 3 nombres, hasta que finalmente Cagua, con un refuerzo más. Eso no le quita, pero así no es. Tiene que haber balance competitivo, que fue lo que logró Tuto, que en la década de los 80 no se repitieran campeonatos. Ganó Aybonito, Morovi. San Germán, que no ganaba en 35 años. Pero pasa más que eso. Pasa más que eso. Logramos por primera vez equidad y que los apoderados entendieran que solamente con una federación fuerte era bueno para todos en la liga. Y lo que era bueno para todos, perdonando que me repita, es bueno para todos. Pero cuando tú das el alón, pues sí, no hay problema. Llegas entonces a los 70 y a los 80 otra vez, que bola al aire y ahora vayamos en Quebradilla, la serie final. Eso tú lo podías adelantar. Y quienes iban a ser los sotaneros lo podías adelantar también. Si eso es lo que tú quieres, pues eso es lo que tú quieres. Tú puedes tener una liga así. Yo no estoy diciendo que es malo ni bueno, pero esa liga no puede ser igual que la otra. O sea, esas cosas no se mezclan como la joya y la habichuela. Son como el aceite y el vinagre. No pueden ir ambas cosas. Tienes que preocuparte por hacer una liga sólida de desarrollo de jugadores puertorriqueños. Pero, Albeiro, ¿usted entiende que el BCN es una liga de desarrollo y una liga profesional? No, es una liga profesional que lo dice con la muela de atrás. Porque tendríamos que sentarnos a definir qué es profesional. ¿Qué es profesional, verdad? Porque la liga ha tenido una inyección masiva de personas que no estaban en el deporte, que no son personas que vienen del deporte. Y no estoy hablando negativamente, sino que son personas que nadie puede negar, que han sido sumamente y legítimamente exitosos en el orden económico. Y pueden invertir una cantidad de dinero, que por ejemplo una franquicia como San Germán, ¿quién la va a invertir? O sea, ¿cómo yo puedo inventarme ¿cómo se llama? El show artístico, lo que dan estos artistas. ¿Un concierto? Yo me puedo inventar el concierto, pero no me va la gente que le va
a Bad Bunny, tú sabes. No, ese concierto no le... Y no hay nada malo con ese concierto, pero los que manejan ese concierto se pueden interesar en esto, pues no hay problema. Lo que pasa es que eso no puede competir con lo otro, porque eso no es competencia, porque entonces manda el dinero, se acaban los controles. Armando, y a pesar de eso, en el 2022 San Germán llegó a una final nuevamente, después de mucho tiempo. Y 2 años después llegó en el sótano. Que está complicada la situación para los atléticos. Bueno, los atléticos siempre van a depender, porque se aprueban 3 refuerzos. ¿Usted está de acuerdo con ese aprueben 3 refuerzos? Para la liga profesional sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea medida donde todo el mundo tenga esperanza. Y esa es la manera. Caguas tenía 3. Llegó campeón. Pues por eso. Pues, la única manera, o la puedes igualar de esa otra manera. Ahora, algunos de esos millonarios va a llegar último en esa que yo digo. Entonces es una liga de 6 o de 8, no vale más. Y tienen la otra liga sólida, la otra liga de verano sólida, de desarrollo de verdad. ¿Cuál es el número ideal, a su entender, Armadito, de franquicias en el BCN? Dependiendo cuál sea la filosofía del BCN, que no tiene. Porque la filosofía va de la mano de quien está al frente y la junta de directores. En San Germán la mujer parió y después llegó en cinta. Porque la federación corre detrás de la liga. ¿Por qué? Porque la liga es la que produce dinero, a diferencia de todas las otras partes del mundo. No tiene muchas alternativas. Por más que pelee y diga que no tiene muchas alternativas. Y choca siempre con los compromisos del equipo nacional. Porque en el mundo se juega de otra manera y aquí de otra. Una vez más, falta de tomar las decisiones. Porque si tú y yo tenemos que tomar una decisión y tú me dices no porque eso me perjudica la venta de hielo, y entonces la que tú me das a mí me perjudica a mí la venta del sirope que se le echa el hielo para convertirlo. Tenemos que en algún sitio unir ambas cosas. Eso se llama consenso. Se logra entre seres humanos. Si no es cuestión de tiempo. Si no es cuestión de tiempo. Porque está amarrado no de nada institucional. Está amarrado de una gente con suficiente dinero. Yo quisiera ver esos informes económicos. Aquí somos profesionales en todo, menos en los informes económicos. ¿Le parece que debe haber mayor transparencia? ¿Cuándo tú has visto aquí un informe económico de un equipo de basquetbol? No, que así yo recuerde. No, que no lo puedes recordar. No hay uno. No hay un informe económico. No, un informe económico, la nómina, como decimos. ¿Y eso es algo nuevo o siempre ha sido así en el BCN? Bueno, empezó con la televisión, que era bueno, porque le dio un empujón brutal al baloncesto, lo metió en Ayuya, lo metió en Corozal. No, pero en términos de la transparencia en cuanto a contratos y demás. Porque las ayudas eran becas primero, becas escolares, etcétera, trabajos. Mira, había atletas a tiempo completo. Claro, no, había atletas. Había que trabajar 40 horas a la semana y luego por la noche cambiarse. Claro, después va cambiando hasta que llega esto. Porque ya otro que pasa es que en los años 60 había unas 50 o 60 federaciones de baloncesto. Hoy en día hay 220, 230. El baloncesto explotó también. El baloncesto dejó de ser un deporte más para convertirse en el que, sin ser el primero, se juega en todos los continentes. Si tuviéramos esta conversación en los años 60, el Oriente no jugaba basquetbol, Israel, Egipto, esos equipos que ahora nos dan tan trabajo y que no ganaron. Nosotros le ganamos de 40 y de 50. O sea, esa es la realidad. Está globalizado el baloncesto. Pero es tú realizar eso y aunque no te guste, pues ok, vamos a bregar con esto. O sea, el ser humano, que por lo cual yo no soy tan amigo de la tecnología, o no lo soy, no se le ocurrió matar al caballo cuando inventó el cajo, ni sacó los cajos de circulación cuando inventó el avión. Y de ahí en adelante, pues sí, ha empezado a matar al caballo para que el cajo... No, déjame el caballo ahí. Me voy a tardar 4 horas más en llegar a Ponce, pero llego.
Nosotros no, nosotros vamos cortando. Entonces, ha crecido más allá de lo que puede llegar porque no para, no tiene límites. Cuando tú sales escuchando que un jugador que todo el mundo sabe que ha protestado los contratos siempre, porque es un secreto que todo el mundo sabe a través de la asociación de jugadores, ha estado siempre en primera fila, que es Ángel Rodríguez. ¿Cierto o falso? Te hablan de un contrato ya de 1 millón en 4 o 5 temporadas. Vamos a ver cuáles son las franquicias que pueden pagar eso. Y si no hay franquicias que puedan pagar eso, y esa es la tabla que se pone, dime tú qué balance competitivo tú puedes lograr si el balance competitivo te lo da ¿qué? El equiparamiento de fuerza. Y a la fuerza tú llegas a base de billetes y no a base de desarrollo. Eso es fácil de entender. Nos vamos por ese camino, vámonos. Pues, pero entonces los apoderados son, pues, mérito tienen. Manuel y Bad Bunny y el otro, qué sé yo, pues eso. Yo le voy a suplicar que no entreguen la liga a los 5 o 6 años y ya no haya nada allí. Pero entonces, pues, por ahí te vas y posiblemente haces el mejor torneo profesional después de la NBA. Pues vete por ahí. Ahora, eso que tú pretendes tener en este momento es de mago, es imposible. O al menos tal vez ponerle si no hay un tope salarial, que los equipos tengan que pagar alguna penalidad y que ese dinero... Sí, pero eso lo han hecho y no la pagan. ¿Usted entiende, Almeida, que debe haber mayor transparencia en términos de los contratos? Transparencia no, tiene que haber las limitaciones generales. Limitaciones. O sea, tiene que haber la definición de qué es este torneo. Porque mientras sea todo el mundo hablando para sus intereses, todo el mundo tiene intereses propios. Y la época de intereses filosóficos se fueron con Aristóteles y con Sócrates y con todos esos buenos amigos. Cada vez más palabras inviolables como honor y dignidad se usan menos en el diccionario. Así que todo se trata de definición. Tú fíjate que yo puedo trabajar con las dos, aunque prefiera otras. Pero creo que ya ha llegado el momento de las dos. Ahora, no que una no solamente se come a la otra, sino que cuando se cansen de ese hobby, de ese pasatiempo, porque ahí no está don Pedro Hernández de Quebradilla o don Jufino Curbelo, ahí no está Armando Torres Ramírez, ni Rafael Limérez, ni Ubaldino Ramírez de Arellano de San Germán, ni están los Fredo Toro de Ponce, ni los Gajiga de Río Piedra, ni los Juan Elías de los Muelles. Apoderados, ¿ves? Eso no pueden aspirar a ser apoderados, que Dios los tenga a su lado, a todos, que era Armandito cuando cogió el equipo en el 85, las verbenas, el bacalaíto a peseta, medio peso, para levantar una cantidad de dinero, Eso se fue de proporción, ya esto es otra liga. Bueno, pero ¿qué manía tú sigues teniendo de ponerle el uniforme de pelota a un jugador de baloncesto? Ponerle el de pelota una vez, eso es lo que es, pelotero. Y en esa liga, ¿por qué tú quieres tener unos allí para que coja bofetas todo el tiempo? No, porque tú me dices, San Germán se dio un milagro de la mano de Cheito Rivera, de Dicasiano, etcétera. Se dieron una serie de factores a la vez. Pero inmediatamente al otro año se fue en cuartos de finales y al otro llegó último. O sea que no fue que de momento hizo un contendor, no. ¿Y qué hizo Yadi, qué ha hecho Yadi Molina? Pues está vendiendo a Bayamón, vendiendo. Que eso es una palabra. Si tú averiguas cuánto me compraron a mí el equipo de San Germán, pues no me lo averigües. ¿Cuánto se lo vendieron? Pues el equipo tenía 54,000 pesos en activo y no tenía deuda. Ok. Y eso se lo entregué 54,000, que es el contrato de... Y eso se lo entregué yo al apoderado. Ok. Eso fue que vendí, eso era lo que teníamos en activo y ahí está, para que sigas tú ahora. A veces esa cantidad no se puede conseguir. No, porque ahora los venden. A mí una vez me dijo, ¿cuándo tú vas a comprar el equipo? Y yo dije, cuando me lo vendan, al doble de lo que yo lo vendí. Ay, ¿a cuánto fue? A 0. Pero, ok, eso cambió. Claro. ¿Ves? El problema es que queremos decir bueno o malo. No, sí es malo.
y la frase no es la más bonita para televisión, los follonistas, los que son tan y tan pobres que lo único que tienen es dinero. Esos sí son peligrosos, porque esos entran por una puerta y salen por la otra. Esos están para la fiesta de Año Nuevo nada más, y el resto de año, Si son deportistas, pueden ser trillonarios, mejor todavía. Ahora, después no sale escogiendo. Que habrá que darle tiempo al bandito, pues yo creo que... No, hay que definirse. Hay varios, por lo menos Manatí, el compromiso que Osuna, que ahora hizo una liga, tiene un equipo paralelo, que son buenas iniciativas. Está jugando él, si está llamando una fiebre. Sí, Osuna bueno, está también está jugando. Pero lo que usted me quiere decir, que hay que buscar esos mecanismos para que... Tiene que haber definiciones, Okay. Javier. Tiene que haber filosofía. Y hay que seguir un sendero. Sacar las piedras cuando aparezcan. No puede haber todo a la vez. Y nosotros por nuestra condición de pueblo que se le laceró su autoestima desde hace tanto tiempo, nosotros nos hacemos chistes con nosotros mismos. Sabemos el chiste famoso ese de la gallina y el huevo y esa cosa, que la gallina grande es una gallina americana, la jevejía es puertorriqueña. Y pasa hasta con los animales. Una cucaracha chiquita son las americanas, ¿no? Y la grandota es la puertorriqueña. Nosotros somos menos. Y eso está sembrado allá atrás, en todo. Hay que romper con eso, Armandito. Bueno, no es fácil, pero hay que señalarlo. Después te digo, nosotros tenemos que aprendernos a definir. Y a definir es en todo. Definir es en la familia, si van a almorzar juntos o no, o si en los fast food o no. ¿Qué es? O sea, tú sabes, nosotros vivimos de embuste porque no tenemos. Cuando tú coges un vuelo, yo estoy seguro que tú vas para un sitio en particular. Oye, yo te voy a ver para dónde vas. Tú no me dices, no, voy a ver para dónde se le antojó al capitán. Un barco a la deriva. Barco a la deriva no tienes. Y no te estoy diciendo que vas a tener éxito, te voy a decir que tienes dirección, tienes proyecto de vida, Y tú tienes mecanismos para lograrlo, buscar gente que te ayude, pero querer tener todo a la vez, lo mejor de todo a la vez, es imposible. Realmente, porque ya no tenemos los resultados de nuestra selección nacional que teníamos en antaño. Bueno, yo creo que hay algo que hemos querido desconocer. Y es la mejoría de los demás equipos también. Pero ahora Yugoslavia está desintegrada, sí, la Unión Soviética. Pero yo quisiera que tú fueras a Yugoslavia. El sistema que tiene Yugoslavia desde las escuelas, de ese que yo te hablo a ti. Los países balcánicos. Las escuelas, fíjate que te enfatizo en eso y nadie le da importancia. La escuela está. Entonces, en la escuela no es solamente el maestro de educación física, porque tú puedes ser un buen maestro de educación física, pero no enseñar a tirar fajo, porque esa no es tu habilidad. Tú sabes la teoría. Hay que tenerlo. Hombre, y tenías una sociedad mejor también, porque se comerían menos porquerías y un montón de cosas. Pero nosotros llenamos al país, que esto es increíble, nosotros llenamos al país de fast food, diciéndole a todo el mundo que esa comida hace daño. Y la gente sigue comiendo. Pero si se la tosigamos, eso es la contradicción más grande del mundo. Y nosotros somos partícipes de eso. No sabemos, ahora con estas idas de luz, pues nadie sabe. Pero todo el mundo sigue, porque se rompieron los conceptos. Se fueron rompiendo los... Entonces nosotros queremos tener... Mira, hay un cuento que es extraordinario, que es de un gigante político puertorriqueño de su época, y hay quien le llama el arquitecto del nuevo Puerto Rico, ¿no? Es Luis Muñoz Marín. Pues Luis Muñoz Marín, que en la historia que se hace de él, pues caminó los barrios y los campos y todo eso. Hizo 1000 promesas, ¿no? Pasó por allá por un monte en el corazón, por Orocovi, y allá prometió una escuela, prometió qué sé yo. Y eso fue en los años 40. Y bueno, allá era un hombre realmente joven, regularmente joven. Vuelve en los años 60, ya en su tercer término como gobernador. Y
se invita a los que como él ya también tenían más edad, ¿verdad? Y que en aquel entonces eran unos muchachos que recordaban. Cuando él vino, habían estado en el meeting aquel debajo del... Y Muñoz empieza a decirle, ¿ustedes recuerdan que allí en Terreno Baldío, ahí hay un centro de salud ahora? Y allí donde se podría, qué sé yo, ahí hay ganado, y hay una ganadería. Y acá, jaja, acá tenemos 2 escuelas, escuela elemental y escuela. Entonces Muñoz empezó a hacer todos los señalamientos que había prometido. Y ahí estaban. Y entonces, como se estiraba en aquel entonces un jíbaro de atrás, que era de aquellos que había estado como joven, levanta la mano. ¿Se puede preguntarlo, Luis? Sí, se puede. Adelante. ¿Me permite decirle algo? ¿Cómo no? Le llevan el micrófono. Por poco se electrocuta aquel hombre, porque nunca había bregaban con los fotutos aquellos. Y yo, dígame. Digo, todo eso que usted dice es verdad, pero quiero decirle algo. Sí, dígame, que era más mejor cuando estábamos peor. Eso es norte. ¿Y para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro derrotero? No tenemos derrotero. Y de la misma manera que no tenemos, óyete la campaña política y vas a oír a todos los que han sido o aspiran a ser, hablar de qué, de educación, de salud, de desempleo. Adiós, pero eso no era que hablaban hace 4 años. De eso no era que hablaba FG, Rafael, de eso no era que hablaban. Analiza fríamente quién han ganado y porque es un pueblo sin dirección, sin compromiso. La falta de dirección hace que no haya compromiso tampoco. Hace falta un norte, Armandito. El país. Porque el baloncesto y el deporte no va paralelo al país, es parte del país. Claro. Entonces yo te digo que el baloncesto ha crecido, había 60 federaciones, ahora hay 200. El cuarto puesto es el de Tokio. No podemos quitarle mérito porque es el de la época, pero eran 60 federaciones, no la cantidad de federaciones que hay ahora. Ahora es más complicado. Pero también el mercado de talento ha aumentado, Armandito, con la oportunidad de tener los nietos. Sí, pero se ha multiplicado. Bueno, Puerto Rico como Puerto Rico, en el talento local ha bajado. Pero ha bajado porque se han ido tragando. Y entonces los muchachitos mejorcitos, como no hay programas escolares, pues los papás se los llevan de la escuela superior. Desde muy temprano. Pues claro, y no están aquí. Intermedia también mucho. Y no están aquí. Y eso pasa en casi todos los deportes. Que se quejan y pues no están aquí los muchachos, pero es a falta de programa. Antes los torneos intercolegiales en Puerto Rico eran algo serio, el torneo masculino intercolegial. Era la Liga Superior la que jugaba allí. Éramos los jugadores estrellas de la Liga Superior. Y la Interamericano, Super Trabuco, Raymond Dalmau. La década del 60 todavía. Un juego en la cancha de San Germán, que era donde jugaban los Tigres del Interamericano, donde jugábamos, porque fue donde yo estudié y jugué también. Había tanta gente como en un juego de los Atléticos. Ahora apenas van 100 o 200 personas. Pero, te digo, para mí es la falta de visión, la falta de compromiso. Y sentirse y decir, oye, esto es lo que queremos. Porque sabes una cosa, lo doloroso sería que todas estas personas con muchos recursos económicos, que el bien que están entredichos, que le han hecho al baloncesto puertorriqueño, fuera cuestión de tiempo. Y que de verdad en el camino largo, lo que fueran los sepultureros, porque no tuvieran dignos herederos. Y entonces con bueno, eso no es problema mío. Ayer Molina no encontrase quien le comprase. Y dice, pues yo le entrego esto al alcalde ahora, yo me voy, perdí aquí $1 millón. Eso no es lo que queremos, porque eso es lo que va a ser bien difícil de levantar. Si estas personas vienen a hacer una liga profesional sólida y duradera, bendita sea, y hacemos nuestra liga puertorriqueña, no hay problema con eso. Pero tiene que haber propósito. Y de esta manera lo que hay es improvisación.
Armando, para ir cerrando, ¿quién es el GOAT del baloncesto puertorriqueño? ¿El qué? El GOAT, el mejor jugador que Puerto Rico ha tenido en el baloncesto. Ah, no, eso es injusto. Piculín. Eso es injusto. Piculín es el jugador de mayor impacto internacional, indiscutiblemente. Pero indiscutiblemente. Amén de que está en el pabellón de la fama de la FIBA internacional. Yo creo que eso no se discute. Yo creo que localmente, por sus habilidades, por su profesionalismo y por su durability, por llamarle de alguna manera, ahí está Raymond Armado, si tú me preguntas. Y tú puedes llegar a, después de esos dos, no puede ser injusto con las épocas, porque yo jugué contra Pachín y con Pachín. Si tú me obligas a mí decir, pues en grandes habilidades, pues los de ahora tienen más porque son más altos, brincan más, cogen más, o sea, según el ser humano se ha desarrollado. ¿Entiendes? Ahora como Carlos Morales, Carlos Arroyo, debo decir. Pero es muy injusto. Tú puedes hacer no menos de 3 equipos y se ganarían entre sí de jugadores de todos los tiempos. Y si fuera a coger un equipo titular, por no, posición, injusto, muy injusto. Pero Piculín tiene que ser el pivot. Bueno, te he dicho que Piculín es jugador de... Y Teo está cerca. Y el único, Teo es época. Ya. Teo domina una época. Pero Arkelio domina una época, Pachín domina una época. Tinajón, bueno. O sea, y no le estoy gestando a Teo absolutamente nada. ¿Verdad? Pero Teo era la época que 6-7 era un gigante. Eso no es así ahora. ¿Ves? Época. Quienes dominaron en unas épocas. ¿Verdad? Pero el que Raymond, tú lo cojas sobre Quijote, pues, juegan entre dos, se pueden ganar. Entre dos no quiere decir que... O sea, esa cuestión de quién es mejor, claro, es la que a mí no me gusta. Armandito, súper agradecido de que haya compartido conmigo. Yo creo que cubrimos bastante. Yo espero. Armandito Torres, leyenda del baloncesto puertorriqueño. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita que ya comenzó la revolución deportiva.